placer compartir por este medio de videos una información tecnológica. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes en un vehículo Toyota Corolla 3ZZ FE cómo hacer un diagnóstico al sistema de encendido. Para ello nosotros tenemos que usar un multitester o un polímetro y utilizar las escalas de ohmios y las escalas de voltaje para poder hacer mediciones a todos los conectores. Posteriormente vamos a verlo con el osciloscopio. Vamos a ver con el osciloscopio vía inalámbricamente con un KTS, como lo ven acá este es un KTS que te permite hacer mediciones vía inalámbrica y lo podemos ver ya en un televisor para hacer nosotros nuestro diagnóstico. Vamos a explicar la pizarra cómo está configurado este sistema. En esta oportunidad tenemos aquí la pizarra. Vemos aquí diagnóstico del sistema encendido de un vehículo Toyota Corolla 3Z año 2009. La bobina SCOC, que significa SCOC, bobina sobre bujía. Vamos a verificar la señal IGT y la señal IGF. La IGT es el tiempo inicio, el tiempo de ignición, y la IGF es la señal de retorno de confirmación. Conforme, si la IGF desapareciera, por ejemplo, en este de aquí, desapareciera acá, no hay IGF, entonces me va a salir el código el P03, es el tercer cilindro 353, indicando el último número, el número de cilindro, ¿ya? Este va a indicar el número de cilindro que está averiado y este me indica el sistema de encendido. Entonces, hemos visto los colores de cables rojo, como ven todos rojo, entonces ese me va a representar el voltaje de alimentación. Luego hemos visto amarillo, entonces esa es la señal IGF y debe medir continuidad. Este rojo con el rojo debe medir continuidad, amarillo con amarillo también. Blanco con celeste representa la IGT y el cable blanco con negro representa masa, que también debe medir continuidad con cada uno de ellos, está en paralelo. En esta oportunidad, para hacer un diagnóstico realmente en cada uno de los conectores de cada bobina SCOC, es medir en un multitest en autorrango. ¿Por qué? Porque el autorrango me va a permitir seleccionar, por ejemplo, qué resistencia tiene la computadora al enviarle, y así venga de un relé, pero si me marca un viaje significa que ese mismo voltaje está unido a la computadora, y como la computadora tiene resistencia para la corriente, entonces me va a marcar un valor óhmico. Entonces yo estoy asumiendo que no es el relé directo, sino se va con la computadora. Me mide 800 ohmios. El siguiente, que es el IGF, me mide 1006 ohmios. El tercero es una señal que le manda a la computadora, pero ustedes saben, para proteger los picos de alta tensión tengo la opción que lo puedo medir en diodos, ¿ya? Lo puedo medir en diodos, entonces me va a dar un valor, y eso es bueno que lo verifiquemos en cada uno de los conectores. Y el último, yo tengo un 1.2 ohmios que me representa masa. Todo este proceso se hace en la condición de off, o sea, interruptor apagado, el vehículo desenergizado. Luego ponemos en on, ya se energizó la computadora, todos los circuitos ya se energizaron, y entonces procedió a medir con voltímetro la opción de voltaje. Como ven ustedes, conectado el positivo al pin de acá y el otro cable del multitester a masa de la batería, y me arroja un voltaje. Luego la IGF me marca 5 voltios. ¿Por qué 5 voltios? Porque el circuito integrado que está en la bobina le debe dar un pulso negativo y eso va a caer a cero. Conforme, entonces la resistencia es alta. Si fuera una resistencia baja, tendría un voltaje menor, entonces no habría cortocircuito. Entonces aquí tengo la opción de la señal IGT, que le comanda a la computadora con pulsos, ya lo vamos a ver en el osciloscopio. Y finalmente tenemos hemos medido la masa con respecto al positivo de la batería, y hemos medido 12.39 voltios. Y luego medimos la batería, tiene 12.41, por lo tanto tiene 200 milivoltios de caída de tensión. Entonces está dentro de la norma. Entonces posteriormente vamos a explicar ya las señales de la IGT. Y aquí, para apoyarnos un poco más, yo tengo por ejemplo la IGT del cilindro número 1 que hemos puesto. En este caso hemos utilizado la IGT de la bobina número 3. Hemos puesto la IGT, la bobina número 3, y hemos puesto la IGF de la bobina número 1. Conforme. Entonces vamos a ver IGT número 3
y hemos publicado la IGF, la bobina número 1, lo vamos a representar acá. Entonces miren, la IGT tenemos aquí, esa sería la señal y aquí se repite, ¿ya? Este sería el cilindro número 3 y acá a vuelta se repite porque tenemos un solo canal ahí, cilindro número 3. Conforme, entonces va de 0 voltios hasta 4.8 voltios. Esta señal proviene desde la unidad de control electrónico, o sea, desde la computadora. ¿Estamos? Y la señal IGF, como es el cable amarillo y está en paralelo, o sea, medio ohmios, entonces me va a salir esa señal, en contacto era 5 voltios, en contacto era 5 voltios. Entonces, ¿qué hace ese circuito integrado dentro de la bobina? Lo aterriza a masa. Al aterrizarlo a masa, por cada pulso de activación, se vuelve cero. O sea, 5 voltios constante. Miren acá, ve, este sería 0 voltios y este sería 5 voltios. En contacto, la IGF es lineal, o sea, 5 voltios permanente, ¿sí? 5 voltios permanente en contacto. Entonces, la computadora al mandarle pulsos de acuerdo al orden de encendido, como en este caso lo tenemos simulando el cilindro número 1, entonces al activar la IGT, al mismo tiempo la IGF hace su caída, ¿ves? Como lo mandó a masa, el 5 voltios se volvió cero. Ahí me está confirmando que dicho cilindro número 3 está trabajando. Conforme, el cilindro número 3 está trabajando. Y al mismo tiempo voy a seguir viendo trenes de pulso. Aquí otra caída y esto me indica otro cilindro. Aquí otra caída y me indica otro cilindro. Y nuevamente aquí otra caída. Y nuevamente se repite el proceso. Entonces, si yo voy a hacer mi diagnóstico, este sería cilindro número 3. Conforme, esta IGF pertenece al cilindro número 3, me está confirmando. Luego sigue la otra señal de confirmación, sería el cilindro número 4. La siguiente sería el cilindro número 2. Esta es la IGF del cilindro número 2. Y aquí sería el cilindro número 1, ¿no? El cilindro número 1. ¿Estamos? Porque hemos tomado el 3 dentro de esos parámetros. ¿Sí? El orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Luego se repite 1, 3, 4, 2. Miren, el 1, pero de ahí sigue el 3, ¿ve? De ahí sigue la IGF debajo del 3. Estamos. Entonces, nosotros vamos a verificar ya con el osciloscopio. Entonces, no hay código de error, ¿ve? Como el cilindro, al tomar la señal del cilindro número 1, la IGF siempre va a saltar los 4 porque está en paralelo. IGF 3, 4, 2, 1 y se repite 3, 4, 2, 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué le sirve la señal IGF? La señal IGF es retorno hacia la X, ¿no? Esta es la señal de confirmación de que el sistema de encendido, señal de confirmación de que el sistema de encendido está trabajando en óptimas condiciones. ¿Qué pasaría si yo pongo mi osciloscopio y no encuentro este pulso? O sea, este pulso desapareció y se mantiene siempre constante a 5 voltios. Todo esto es 5 voltios, todo este ancho es 5 voltios. Entonces, como la cartografía dentro de la unidad de control está almacenado esa lógica proporcional de trenes de pulso, y al no recibir, lo compara, pulso, pulso, pulso la computadora, y acá dice, oye, acá le falta. Entonces automáticamente me va a arrojar, va a prender el check engine, y si yo pondría el escáner, arrojaría un código que sería P de motor y transmisión, 0 respecto a la normativa, 3 que representa el sistema de encendido, 3 el sistema encendido, y luego viene de 00 hasta el 300, del 300 hasta el 399 la falla, y entonces en esta oportunidad va a ser el 54, o sea 354. Esta es la falla. ¿Y qué cilindro, cómo lo podemos reconocer a qué cilindro afecta? Es el último número.
Este último número me indica que el cilindro número 4 está en problemas, está averiado. Entonces, como técnico, nosotros, utilizando un osciloscopio desde ya, nosotros podemos ver qué señal está. Entonces, vamos a hacer nosotros dentro de la falla, lo vamos a mirar todo ok y luego vamos a desconectar un conector, menos lo que sean los puestos los alfileres. Aquí, como vemos, tenemos las puntas de diagnóstico. Si yo quiero verificar, no voy a desconectar esto, sino voy a desconectar uno que no tenga ninguno y lo vamos a verificar. Vamos a ponerle stop mientras estamos los equipos. Pausa. Retomamos, le hemos congelado la pantalla. Como ven en la parte superior, puedes acercarlo que se ve bien claro, si no en la laptop después. Como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, la señal inferior, lo que estamos aquí, lo de negro sería la señal IGT, que está colocada en el cilindro número 3. Conforme lo que está conectado en el cilindro número 3, vamos a ver lo que está en la parte superior, lo que está en la parte superior, lo que está en la parte superior es la señal de confirmación. Tenemos 3, 4, 2, 1, 3. Entonces no hay averías, no hay problemas. Entonces nos acercamos acá a la pantalla de la laptop para ver, enfócalo bien, ¿no? Vamos a energizar el motor, vamos a ver, préndelo. Muy bien. Entonces, vamos a acelerarlo. Acelera. Vemos cómo la frecuencia va variando de acuerdo a las RPM del motor y la IGT también. Vamos a desconectar ya. Desconecta la bobina número 2. Sí. Vamos a proceder a simular, a desconectar la bobina número 2 y vamos a ver cómo me sale la IGF. Vamos a ver cómo sale la IGF. Aceléralo para congelarlo. Vamos a ponerlo, vamos a acelerar para poder apreciar y ponerlo stop. Ya, págalo. Como ven en pantalla, hemos desconectado la bobina número 2, su conector para simular. Y miren lo que sucedió. El 3 sigue presente, la señal de confirmación 3, ¿no? 4, no hay el 2, no está presente el 2, luego sigue el 1, 3, 4, no está el 2, miren. Entonces, de esa manera, si ponemos el escáner, me va a arrojar el código, el P0352. Vamos a verificarlo, alguien debe tenerlo el torque en su celular. Vamos a verificarlo con este dispositivo. Si en Toyota Corolla ingresa, es un interfaz para escanear con celular o con laptop vía Bluetooth. Vamos a poner stop mientras listamos, luego continuamos. Chicos, hemos desconectado la bobina número 2 y como pueden apreciar aquí en la laptop, ya nos sale el código, el P0352, y me dice estático porque el motor no está energizado. La SM le envía, la unidad de control me dice que es la bobina encendido B primario o slide secundario. Entonces ya me está direccionando que la avería es en la bobina número 2. Entonces procedemos a conectarlo, conéctalo a la bobina. Procedemos a conectarlo, ya se cambió la bobina y vamos a verificar si realmente fue la bobina o es la unidad de control, ¿no? O puede ser cableado inclusive. Entonces todo eso nosotros tenemos que en el diagnóstico ir verificando. Ya está conectado, vamos a volver y acá dice borrado de memoria de avería. Vamos la memoria ha sido borrada, podemos volver y ponemos lectura de memoria de avería. Como ven ustedes, el código de error de la unidad de control ya ha sido eliminado, o sea, ya se reparó la falla. Y entonces, como pueden ver ustedes, para hacer un diagnóstico no es suficiente tener equipamiento, no es suficiente tener infraestructura, sino contar con los conocimientos tecnológicos, como la electrónica digital hace que un valor se vaya a cero, se aterrice a masa, ¿no? Con una carga resistiva. Entonces es muy importante que en futuro cuenten con su multitester, cuenten con un osciloscopio y cuenten con su escáner, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos hacer un diagnóstico más eficiente. Bueno, sin más preámbulos, nos veremos en los próximos videos. Es un placer compartir con ustedes. Hasta luego.